Me dejó cuando estaba en coma, ahora quiere volver porque soy exitoso. Y me acosó hasta que la arrestaron. Tenía 25 años cuando me casé con Alex. Yo trabajaba en una empresa de construcción, ganaba lo suficiente para pagar la renta a tiempo y darme algún gusto cada tanto. Ella era mesera y, entre los dos, armábamos una vida sencilla, sin lujos, pero tranquila. Hubo 2 años buenos, limpios, de esos en los que uno piensa que ya entendió cómo funciona el mundo, turnos largos, cenas tardías, domingos de ropa húmeda colgada en la ducha. Peleas pequeñas que se arreglaban con una disculpa y un abrazo. No era perfecto, pero era nuestro. Me acuerdo del gimnasio porque apareció antes que el desastre. Alex se inscribió 3 meses antes del accidente y volvió a casa con ese brillo nuevo en los ojos que te hace sentir orgulloso y, a la vez, un poco fuera de lugar. Hablaba mucho de su entrenador, al principio me daba risa, luego empecé a notar que lo mencionaba con una frecuencia que me atravesaba como un alfiler. La celaba en silencio, como quien se toca una muela floja con la lengua, con miedo y curiosidad. Nunca le hice un drama. Pensé que se me pasaría. Después llegó el golpe, literalmente. Un choque brutal, un sonido que todavía me despierta de noche, y un mes de silencio absoluto. 10% de posibilidades. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que sentí fue la picazón de la sonda, el olor a desinfectante pegado en la nariz y la mente en un estado extraño. Como si hubiese dormido una siesta y el mundo se hubiera ido sin mí. No sabía cuánto tiempo había pasado. Intenté moverme y mi cuerpo no respondió. Me dijeron que había sido un milagro. No me sentí milagroso, me sentí roto. Los días siguientes fueron un catálogo de pequeñas humillaciones, depender de alguien para todo, medir la fuerza que no tenía, aprender a tragar sin que el estómago protestara. Escuchar cómo los médicos hablaban de mí en tercera persona aunque yo estuviera ahí. La fisioterapia empezó como empiezan las guerras, con mapas, plazos y la sensación de que nadie sale igual. Fueron 3 meses inmóvil, atado a una paciencia que no conocía y a un dolor que se volvió un idioma nuevo. Lo que no esperaba era que el tiro de gracia viniera de quien, se suponía, debía estar de mi lado. Alex tardó días en aparecer después de que desperté. Yo me irritaba en silencio, buscándole explicaciones, quizá estaba trabajando doble turno, quizá no sabía cómo enfrentarme así, con tubos y moretones. Cuando por fin entró a la habitación, traía puesta una calma ajena, como de visita de compromiso. Me tomó la mano, respiró hondo y me dijo que quería el divorcio. No hubo discurso de apoyo, ni promesas de saldremos de esta. Solo una frase seca y el resto del párrafo como una avalancha, no quería atarse a una persona discapacitada, había empezado a pasar página, estaba con su entrenador del gimnasio. Sentía una conexión real y prefería explorarla. Yo, en cambio, seguía atrapado entre tubos y la certeza de que mi mundo se había derrumbado por segunda vez en el mismo mes. Pregunté lo obvio, si entendía cómo se veía todo esto, si no le importaba el juramento que nos habíamos hecho en la salud y en la enfermedad. Me miró como si estuviera hablando de una película que ella ya había visto y no pensaba repetir. Dijo que yo merecía algo mejor que una mujer que no podía con esto. Era un consuelo envenenado. No supe si reírme o llorar. Al final, mi cuerpo eligió no hacer nada. A veces el dolor es tan grande que ni siquiera encuentra salida. Cuando me dieron el alta, volví a una casa vacía. Ella había empacado lo suyo mientras yo estaba durmiendo con los ojos abiertos en una cama de hospital. Le pedí a un amigo que me llevara porque todavía me mareaba el movimiento y las luces. Mis ex-suegros, sí, ellos, fueron quienes aparecieron con caldo, frazadas y esa mezcla de preocupación y autoridad que solo tienen los padres que han visto demasiadas tormentas. No sé cuántas veces los pellizqué con la mirada para asegurarme de que eran reales. Uno crece escuchando historias donde los suegros son el enemigo. Los míos me cubrieron las espaldas cuando su hija me dejó. Hubo abogados y papeles y esperas eternas. Mientras peleaba por la compensación del accidente, también contraté un abogado de divorcio. Mi estado no reconoce el divorcio por culpa, así que no había mucho que negociar. En 6 meses todo estuvo firmado. Alex se quedó con la mitad de lo que nos correspondía dividir y renunció por escrito a cualquier indemnización futura que yo pudiera recibir por el choque. Creo que pensó que, entre facturas médicas y terapias, no quedaría nada. Yo mismo lo pensé. Pero, contra todo pronóstico, el acuerdo fue bueno. Alcanzó para cubrir lo debido, pagar la fisioterapia y dejar un margen que, en mi situación, se sintió como una grieta por donde entraba un poco de luz. La empresa de construcción me ofreció, a modo de puente y buena voluntad, un trabajo temporal de escritorio. Un gesto que yo, con el orgullo todavía fracturado, acepté en silencio. No iba a estar levantando muros por un tiempo, pero podía levantar inventarios, cuentas, contratos. Nuevas herramientas, misma dignidad. Y cuando pude moverme sin que el mundo pareciera una cinta transportadora, tomé la decisión que, sin saberlo, me iba a salvar, me fui. Crucé la frontera invisible entre estados con un par de cajas, más dudas que muebles, y la determinación de que mi pasado no me alcanzara. En la nueva ciudad conseguí un empleo administrativo en una tienda, pagos, facturas, llamadas.
Tal vez ayudó que alguien de mi antigua empresa pusiera una buena palabra por mí. Al principio me sentí torpe, el tipo que siempre había hecho cosas con las manos ahora lidiaba con números, pero uno aprende. Después del 2, viene el 3, no es tan complicado cuando nadie está esperando que seas perfecto. Corté casi todo contacto con la ciudad vieja. No por desprecio, sino por supervivencia. Me quedé con un par de amistades contadas y, con el tiempo, empecé a estudiar en la universidad comunitaria. No voy a romantizarlo, me partí el lomo. Había días en que el cuerpo pedía cama y yo le daba café y apuntes. Saqué un título que no hubiera imaginado a los 18, cuando mi vida se desacomodó por otros motivos que no quiero desgranar aquí. Luego encontré un mejor trabajo. El sueldo era bueno, más que eso, el horizonte se volvió algo que podía tocar con la punta de los dedos. A los 28 ya estaba instalado. A los 33 me descubrí en una vida silenciosa y estable, un departamento que olía a jabón y madera, horarios que respetaba, una rutina honesta. No necesitaba héroes ni milagros, solo continuidad. Cada tanto pensaba en el accidente como quien pasa los dedos por una cicatriz, duele menos, pero uno recuerda dónde estuvo la herida. Había días en que agradecía, en secreto, el orden inesperado que trajo el caos, me quitó a una mujer que no era para mí y me empujó hacia la versión de mí que había querido ser desde siempre. Entonces apareció el mensaje. Primero en una red social, de una cuenta que yo ya ni miraba. Era Alex. Quiero hablar, escribió. No hubo hola, no hubo cómo estás, no hubo pudor. Después vino una tirada larga, que me extrañaba, que había cometido un error, que lamentaba lo pasado, que todavía me amaba. Me habló como si hubiéramos estado en pausa y bastara con apretar play. Yo llevaba años construyendo una vida sin ella, su discurso sonaba a puerta vieja intentando abrirse con una llave que ya no existía. Le respondí corto, que no estaba interesado, que había seguido adelante, que esperaba que le fuera bien. No bastó. Siguieron los mensajes, ahora a cualquier hora, con un tono que oscilaba entre la súplica y la insistencia. En uno, deslizó que su novio, sí, el entrenador, era abusivo. En otro, dijo que no tenía a quién acudir. Me quedé mirando la pantalla demasiado rato, con esa mezcla de lástima y sospecha que uno solo siente cuando le hablan desde un pasado podrido. No soy de piedra, pero tampoco soy el hombre que ella dejó en una cama. Elegí no responder. Bloqueé. Pensé que eso sería suficiente. No lo fue. De algún modo consiguió mi número, uno nuevo, de esta vida, y empezó el bombardeo, llamadas perdidas, buzones de voz llorados, textos largos donde la palabra destino salió más de una vez. También vinieron mensajes de sus amigas, voces que yo ya no reconocía, todas diciendo que Alex necesitaba hablar conmigo. Entre frustrado y confundido, busqué a la única persona que aún me conectaba con ese mundo sin exponerme de más, Erika. Habíamos coincidido por casualidad en la boda de un colega, nos saludamos, nos reímos del mundo pequeño y, con el tiempo, retomamos una amistad discreta, sin sobresaltos. Le conté lo que pasaba. Erika ya había escuchado rumores. Me dijo que Alex llevaba un tiempo obsesionada con reconectarse conmigo, que incluso hablaba de contratar a un detective para encontrarme. Lo decía como quien anuncia unas vacaciones. Me prometí que no subestimaría la fantasía de nadie. También me advirtió, el grupo de amigas de Alex le seguía el juego, alimentando la idea de que, si ella me endulzaba lo suficiente, yo volvería. Le agradecí la sinceridad con un helado cuando vino de visita. Nos reímos para soltar el nudo, pero yo me quedé con la intranquilidad pegada en la espalda. Mientras tanto, mis ex-suegros, ellos otra vez, intentaban saber de mí por terceros. Yo había elegido apartarme porque no quería meterlos en la guerra fría de mi reconstrucción. Me dolía pensarlos perdidos en ese campo minado, su hija por un lado, yo por el otro. Los quería, y por eso desaparecí. Ahora, sin embargo, querían hablar. No para interceder a favor de Alex, sino para advertirme. Eso lo supe después. En el momento, solo recibí la solicitud de una videollamada y un latido en la garganta que me pedía calma. Acepté. Tenía que cerrar ese círculo. La primera imagen que me devolvió la pantalla fue la de sus rostros envejecidos apenas, con la misma mezcla de dulzura y firmeza de siempre. Me preguntaron cómo estaba, y por primera vez en años respondí con la verdad simple, estaba bien. Me disculpé por haberme alejado sin explicación. Ellos, con esa generosidad que no se finge, me dijeron que lo entendían. Luego, casi en susurro, me soltaron la advertencia, Alex estaba planeando encontrarme como fuera. No sabía que esa frase iba a cambiar la temperatura de mis días. Porque el pasado, cuando se empeña, siempre encuentra la forma de tocar el timbre. Y a veces lo hace con insistencia. La advertencia de mis ex-suegros no fue un simple comentario suelto, era un faro que se encendía en mitad del océano. Ellos ya no veían a Alex como a la niña rota que necesitaba ser contenida, sino como a una adulta inestable que había cruzado líneas peligrosas. De inmediato entendí la gravedad del asunto cuando me contaron que ella no solo fantaseaba con encontrarme, sino que lo había hecho público, frente a sus amigas, en reuniones llenas de nostalgia inventada. Proclamaba que iba a recuperar lo que era suyo.
Eso incluía mi número, mi dirección y, como no podía faltar, mi supuesta disposición de perdonarla. Según sus palabras, yo estaba esperando la ocasión perfecta para volver a su vida. No sé qué es más delirante, que lo dijera o que algunas personas se lo creyeran. Cuando vi el nivel de manipulación al que estaba llegando, me quedó claro que este no era un simple capricho sentimental, sino una obsesión. Traté de no obsesionarme yo también, pero las noches empezaron a sentirse un poco más largas y los pasillos de casa, un poco más angostos. Me descubrí verificando las cerraduras un par de veces antes de dormir y revisando las ventanas como si viviera en una película de suspenso de bajo presupuesto. Me reí de mí mismo, pero el gesto no reducía la sensación. No hubo que esperar demasiado para que la historia dejara de ser un rumor. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, vi una figura apoyada en la entrada del edificio. Era ella. Alex. Un vestido casual, cabello planchado, manos entrelazadas frente al pecho y una sonrisa que me llegó como una bofetada. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Quizás horas, quizás minutos. Lo cierto es que yo no estaba listo para enfrentarla, sobre todo porque no había esperado que llegara tan lejos, tan literal, tan real. Desbloqueé la puerta del edificio con una mano temblorosa y, antes de que pudiera entrar, ella ya estaba hablándome. Gabriel, sí, todavía usaba mi nombre con esa falsa familiaridad. No sabes lo que pasé estos años. No sabes lo que extrañé en nuestra vida. No le contesté. Ni la miré. Pasé de largo, caminé directo al ascensor, y con cada paso sentía su voz siguiéndome como un eco ahogado. Te amo. He cambiado. ¿Por qué no podemos hablar como adultos? Hubiera sonado cómico si no me hubiera dado tanto miedo. La dejé ahí, sola en el pasillo, mientras el ascensor se cerraba. Durante el trayecto hasta mi piso, me forcé a respirar lento. No quería perder los estribos. No quería sentirme presa otra vez de todo eso que tanto me costó abandonar. Cuando llegué a la puerta de mi departamento y la cerré con llave, casi al instante sentí que el timbre volvió a sonar abajo, como una advertencia persistente. Ella no se iba a detener con un simple portazo. Esa noche no dormí bien. Me quedé en el sofá, con las luces apagadas, repasando en mi mente todas las formas posibles de cómo habría conseguido mi dirección. ¿Fue ella la que dio con mi rastro primero? ¿O fue el detective que mencionó Erika? El hilo de posibilidades se estiraba tanto que me daban ganas de cortarlo de raíz. Pero sabía que la situación pedía cabeza fría, no impulso. Al día siguiente, escribí a Erika. Le conté lo ocurrido, sin adornos. Ella no se sorprendió. Me dijo que Alex había estado más intensa las últimas semanas y que incluso algunas de sus antiguas amigas habían empezado a evitarla. Aseguró que haría lo que pudiera por mantenerse al tanto sin exponerse. Agradecí su apoyo, aunque me sentía, irónicamente, más vulnerable que nunca. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de normalidad forzada y paranoia ocasional. Trabajaba bien, aunque cada vez que sonaba mi teléfono, sentía un salto en el estómago. Cada sombra por la ventana parecía un preludio. Necesitaba tomar el control de la situación, así que decidí enfrentarla de la única forma en la que todavía podía protegerme. Llamé a un abogado especializado en acoso. Me explicó mis opciones, pero también me dijo lo que no quería escuchar, aún no tenía suficientes pruebas. Necesitaba más registros, mensajes, imágenes, testimonios. En pocas palabras, tenía que dejar que Alex me siguiera persiguiendo para que la ley hiciera algo contundente. Era como quedarme quieto mientras un incendio avanzaba, esperando a que las llamas tocaran mi piel para recién denunciar. Intenté ganar tiempo ignorándola, bloqueando sus números, archivando todo. Pero ella siempre encontraba una nueva vía, otra cuenta en redes sociales, otro correo electrónico desde un alias ridículo, otra llamada desde un número con código desconocido. Cada palabra que leía me resultaba como un clavo más en una puerta que yo había cerrado hace ya tanto. ¿Podemos vernos solo para hablar? No tienes idea de lo arrepentida que estoy. No entiendo por qué me castigas así. Me era imposible reconciliar esa urgencia en sus palabras con la frialdad con la que me dejó. Yo había estado en coma. Yo había despertado a un mundo donde mi compañera había decidido que me sobraba. Eso no se olvida. No se negocia. No se regala la entrada a alguien que ya estuvo dentro y lo destrozó todo. Pasaron semanas, y apenas empezaba a bajar la guardia cuando ocurrió lo inevitable, Alex volvió. Esta vez, a mi puerta. Con un maquillaje ligero que pretendía disimular o potenciar no sé qué, y un discurso que parecía escrito por la misma mano que deja notas en el parabrisas de un desconocido. Me dijo que me seguía amando, que había cambiado, que su novio, ese mismo con quien me engañó, ahora la maltrataba. Ya no insistía en que éramos almas gemelas, ahora quería que tuviera lástima. Solo pude pensar en que, si había algo peor que el abandono, era que volviera buscando compasión. Cuando empezó a golpear la puerta y a gritar que la escuchara, supe que no podía seguir enfrentando esto solo. Llamé a la policía. Minutos después, la escena tenía un patrón casi cómico, ella intentando improvisar una historia ante los agentes, negando que me hubiera acosado, diciendo que solo quería hablar.
Yo, finalmente, abriendo la puerta para explicar, con pruebas y grabaciones, que no quería nada con ella. Cuando uno de los oficiales le advirtió que, si seguía insistiendo, podría ser arrestada por acoso, yo sentí por primera vez en años que el mundo me daba la razón. Ella retrocedió un paso, con los ojos vidriosos, murmurando palabras que ya no tenían efecto sobre mí. Cuando se alejó por el pasillo, supe que no era un adiós. Era una retirada temporal. Pero aunque me temblaran las manos, ya no temblaba el corazón. Tenía claro que iba a proteger mi paz, así tuviera que hacerlo paso a paso, mensaje a mensaje, denuncia a denuncia. Lo que no sabía era que lo peor todavía estaba por pasar. Porque cuando apagué la luz esa noche, me sentí libre por un momento, pero al día siguiente, una nueva notificación ya estaba esperando en mi teléfono. La notificación que me esperaba a la mañana siguiente no venía de un número desconocido esta vez, sino de un contacto que jamás pensé que volvería a ver en mi teléfono, los padres de Alex. Los mismos que, años atrás, hicieron sopa para mí cuando estaba recién salido del hospital y sin fuerzas para sostener ni mi propio plato. Respondí con calma, sabiendo que ellos no eran parte del problema, sino la única parte buena que había quedado del desastre que fue mi matrimonio. Me pedían hablar, en videollamada. Lo dudé unos minutos. La distancia que había puesto entre nosotros no era por falta de cariño, sino porque en aquel momento necesitaba sobrevivir sin atarme a nada familiar. Pero ahora, con todo lo que estaba pasando, quizás valía la pena abrir esa puerta con cuidado. Acepté. Lo primero que escuché, antes incluso de que la imagen se estabilizara, fueron sus voces llamándome hijo como lo hacían antes. Me reconfortó más de lo que debería. Había olvidado lo que se sentía ser esperado, no perseguido. Tras un par de preguntas de cortesía, me dieron el motivo de la llamada, querían advertirme. Aunque ya me habían dicho que Alex hablaba de mí como si fuéramos un capítulo congelado en el tiempo, no sabía hasta qué punto sus planes estaban escalando. Y entonces me dijeron algo que no me esperaba, que Alex estaba mintiendo también sobre su novio, el entrenador. Había dicho que era abusivo, que la golpeaba, que la aislaba. Pero el tipo en realidad era todo lo contrario, alguien que le había puesto límites por primera vez. Límites que ella veía como violencia. Él era dueño del gimnasio, ganaba bien, pero no estaba dispuesto a vivir con una mujer que quería que la mantuvieran mientras ella solo ofrecía presencia. Según sus padres, ella había intentado sacarle dinero, incluso había presionado para casarse. Y él, con sensatez, había pedido un acuerdo prenupcial. Alex se enfureció. Eso era imperdonable para alguien como ella. El abuso no era más que el reflejo de su imposibilidad de manipular. Entonces entendí algo clave, al igual que hizo conmigo, Alex había idealizado al entrenador mientras sentía que la llenaba, y luego lo despreció cuando dejó de servirse de él. Nos preocupa que te busque con la misma intensidad, me dijo su padre. No solo porque te ve como otra oportunidad, sino porque está empezando a perder la realidad de vista. No era exageración. Una persona que se convence de que su ex marido, a quien abandonó mientras estaba en coma, la está esperando para empezar de cero, no está arraigada al presente. Es otra cosa. Un vacío peligroso. Colgué la llamada con una mezcla de alivio y angustia. Alivio por saber que no estaba imaginando el nivel de locura al que esto había llegado. Angustia porque, ahora más que nunca, sabía que no iba a ser fácil sacarla de mi vida. Pasaron unos días de aparente calma. Bloqueé algunos números, dejé otros abiertos a propósito, seguía las recomendaciones del abogado, que me pedía que reuniera pruebas suficientes para justificar una orden de alejamiento. Era absurdo, tenía que dejarla gritar para luego demostrar que había gritado. Un sábado por la tarde, mientras preparaba café, el timbre sonó. Era un sonido que ya me incomodaba por defecto. Me acerqué a la mirilla y sentí un frío seco en el estómago. Era ella otra vez. Alex. Más delgada, con la mirada vidriosa, como quien ha llorado mucho y con poca razón para hacerlo. Gabriel. Gritó desde el pasillo, mientras golpeaba la puerta. Tienes que escucharme. No dije nada. Solo observé, en silencio. Ella insistió, llorando, suplicando, amenazando con que no me dejaría en paz hasta que la escuchara. Cuando intentó girar la perilla, supe que ya no era un problema emocional, era un problema de seguridad. Llamé a la policía. Otra vez. Llegaron rápido. Parecían conocer este tipo de escenas demasiado bien. Ella intentó repetir su guión, que éramos pareja, que habíamos tenido una pelea, que solo quería hablar. Pero esta vez, los agentes no se tragaron la historia. Ella empezó a llorar más fuerte cuando me vio mostrándoles los mensajes que tenía guardados. Los audios. Los correos. Todo. No tenía escapatoria. Un oficial, una mujer de mirada firme, le dijo que si no se retiraba, la arrestarían por acoso. Y entonces, como si no tuviera instinto de autopreservación, Alex hizo lo impensable, me abrazó a la fuerza, ahí mismo, frente a los policías, intentando besarme, llorando y murmurando perdóname. La agente la apartó con firmeza y le advirtió que ese contacto no consentido podía considerarse agresión sexual. Ahí, por primera vez, ella pareció entender, o tal vez solo fingió, el nivel del problema.
Retrocedió, con un terror casi infantil. Y se fue. Esa noche, me sentí agotado de estar vivo. No sabía si lo que sentía era tristeza, miedo, agotamiento o las tres cosas. Sentía que estaba pagando, una y otra vez, por decisiones y heridas que ya había sanado. Pero la paz no es una decisión unilateral. La paz se defiende. Llamé a Erika. Le conté lo ocurrido. Ella, indignada, me dijo que se había enterado de que Alex pensaba subir el tono para forzar un reencuentro. Que incluso había mencionado la idea de mudarse a la misma ciudad que yo. Lo dijo como quien anuncia que el clima va a cambiar. Esa misma noche, recibí otro mensaje. Esta vez desde un número nuevo, con una frase que me heló la sangre por sencilla. Si no puedo hablarte por las buenas, lo haré por las malas. Ya no era una súplica disfrazada. Era una amenaza. Y supe que el juego terminaba ahí. Había que ir al límite, denunciar formalmente. Antes de acostarme, guardé cada mensaje, cada audio, cada intento de contacto en una carpeta que titulé Seguridad. No era un archivo de recuerdos. Era un mapa de emergencia. Porque ya no estaba huyendo de Alex. Ahora estaba luchando para que nunca más cruzara la puerta de mi vida. Y todavía no sabía que iba a haber una vuelta de tuerca más. Una que pondría fin, de una vez por todas, a su obsesión. Pasaron algunos días desde aquel último mensaje amenazante y tomé una decisión definitiva, ya no iba a quedarme esperando a que Alex escalara su conducta, iba a enfrentarla legalmente. Me puse en contacto con el abogado especializado en acoso y llevé toda la evidencia que había recopilado, llamadas, mensajes, correos, incluso grabaciones de sus visitas inesperadas. El abogado me aseguró que con ese historial se podía iniciar un proceso formal por acoso y solicitar una orden de restricción. Era lo que necesitaba escuchar. Pero antes de que las cosas avanzaran en papel, la realidad se encargó de hacerlo por su cuenta. Un día recibí una llamada inesperada de mis ex-suegros. Sonaba como si se les hubiera derrumbado el mundo en las manos. Me pidieron que me sentara antes de contarme lo que había pasado. Alex había sido arrestada. No por acosarme a mí, sino por estafar y atacar a su novio, el entrenador del gimnasio. Era difícil procesar todos los detalles mientras escuchaba a mi ex-suegro hablar entre incredulidad y resignación. Según me contaron, Alex había falsificado documentos y sacado tarjetas de crédito a nombre del entrenador, quien, al descubrirlo, fue directo a la policía. El monto de la estafa era grave. Y si eso no fuera suficiente, cuando él la enfrentó, Alex reaccionó de la peor manera posible, fue al gimnasio y lo atacó físicamente en frente de testigos y cámaras de seguridad. Cuando supe eso, sentí una mezcla extraña, no alegría, sino alivio. Alivio por no haber sido yo el blanco de esa furia. Alivio por no haber sido quien siguiera unido a ella cuando perdió todo rastro de control. Alivio por saber que la justicia ahora estaba al tanto de lo que yo ya venía denunciando. No tardó mucho para que Erika me confirmara por otro lado lo mismo que mis ex-suegros habían dicho. Alex había sido arrestada, había pasado unos días en una celda, y aunque salió bajo fianza gracias a una amiga. El caso penal seguía en curso. Ella no tardó en ponerse en contacto con su libertad condicional, sus abogados y hasta con psicólogos, tratando de justificarse. Pero los hechos eran demasiado claros. Y lo más importante, alguien más, alguien con derechos y pruebas, la había llevado a rendir cuentas legalmente. Era el momento perfecto para solicitar la orden de restricción definitiva. Yo ya no tenía que esperar a que volviera, la ley estaba al tanto de su inestabilidad. Con la ayuda de mi abogado, inicié el trámite. Un juez revisó toda mi documentación y, finalmente, emitió una orden de alejamiento por 2 años, no solo basada en mis pruebas, sino también en el historial reciente de su conducta violenta. Era increíble, después de años de haber salido de un coma, de un ataque, de un divorcio abrupto, de una huida emocional y de un reconstruirme desde cero, la justicia finalmente estaba de mi lado. Y aunque no fue la victoria dulce que imaginé alguna vez, fue una victoria justa. A partir de ahí, se instauró un silencio extraño. Ya no había mensajes insistentes, ya no había llamadas, ni visitas sorpresivas. Alex había sido forzada a mantenerse lejos. Yo sabía que todo eso podía cambiar si algún día violaba la orden, pero, al menos por ahora, el peso de la ley era más fuerte que sus delirios. Eso me dio margen para ir cerrando otras heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Poco tiempo después, volví a hablar con mis ex-suegros, no ya por la urgencia de Alex, sino porque nos extrañábamos. Me invitaron a su casa, pero todavía no estaba listo para volver a esa ciudad. Les agradecí la hospitalidad, las sopas, las conversaciones. Les dije que los llevaba conmigo, no como los padres de mi ex, sino como personas que, cuando todo lo demás se derrumbó, me ofrecieron un refugio genuino. Ellos también estaban dolidos. No solo conmigo, sino con su propia hija. Y aunque no habían dejado de quererla, ya no podían justificarla. Me dijeron que, aunque su corazón seguía siendo de padres, su razón sabía que Alex había cruzado límites irreparables. Les dolía, pero lo aceptaban. Fue en ese punto donde entendí que, en las historias reales, nadie sale completamente ileso. Ni siquiera los que nunca hicieron nada malo.
Con el tiempo, también tuve que aceptar algo, que no estaba tan solo como me había convencido todos estos años. Había seguido adelante, sí, me reconstruí como pude, incluso me fui a otro lugar para empezar de cero. Pero no lo había hecho aislado, hubo gente que me tendió la mano, aunque me negué a tomarla al principio. Y ahora, por primera vez, estaba listo para dejar que alguien más ocupara un espacio en mi vida sin sentirme en peligro. Fue entonces que pude admitirlo, estaba saliendo con alguien. Nada demasiado formal, pero suficiente como para confiar. Le hablé de mi pasado, de la locura de Alex, del accidente. Con la risa justa y el respeto necesario, esa persona me escuchó. No juzgó. No huyó. No idealizó tampoco. Solo estuvo. Me hubiera gustado decirle que tenía 3 yates y un estanque con patos, como broma, pero lo único valioso que tenía era algo mucho más raro, paz. Y eso, después de todo lo vivido, era lo único que ya no estaba dispuesto a perder. Hoy, con la orden de restricción aún vigente, con una vida nueva ya no sostenida con alfileres, puedo decirlo sin miedo, sobreviví a Alex. Sobreviví al accidente. Me sobreviví a mí mismo. Y si en algún punto del camino ella vuelve, con detectives, discursos o amenazas, ya no seré el hombre inmóvil en una cama de hospital. Seré el hombre que aprendió a cerrar la puerta y a elegir, siempre, el lado de la vida que vale la pena vivir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.